pensadas en teoría de cambio, ¿sí? Cómo planear una intervención transformadora a partir de una teoría de cambio, ¿sí? Entonces tendríamos que empezar a explicar lo que es una teoría de cambio, ¿sí? ¿Qué es una teoría de cambio? ¿Sí? Un elemento que a mí me parece muy importante cuidar dentro de este enfoque es justamente mantener siempre el cuidado de cuál es la teoría de cambio, la intención, el espíritu de la transformación detrás de todo lo que hacemos. Una teoría de cambio es cuando usted es capaz de responder ¿por qué usted cree que la acción X hecha de esta manera, es decir, con esta metodología, va a lograr el cambio deseado? ¿Sí? Por eso es que hoy por hoy la pedagogía se empieza a posicionar dentro de las disciplinas sociales como la principal aliada del humanismo. ¿Sí? Porque la pedagogía justamente reconoce que el acto de reflexionar, la capacidad del ser humano de ser reflexivo, es que la que ayuda a evolucionar para encontrar respuestas a los problemas que enfrenta. ¿Ya? Y la capacidad de ser un ser reflexivo es lo que le permite al ser humano estar en constante evolución, porque la reflexión es a partir siempre de preguntas que no se hacen o que la realidad nos hace. Y entonces esa interpelación nos obliga a evolucionar. Enfrentamos problemas y a nuevos problemas buscamos soluciones y eso nos obliga a evolucionar. ¿Ya? La reflexividad es fundamental. Y miren que en el ejercicio del cristiano, ¿a qué le llamamos la reflexividad? Es la capacidad de discernir. Sin embargo, el ejercicio del discernimiento es una cosa que parece que solo está asociada a los retiros que hacemos cada año, y eso los que estamos más metidos en la vida de la iglesia. Pero realmente el discernimiento tiene que ser una práctica constante, porque todo en la vida es una decisión. Todo en la vida implica decidir. Todo lo que hacemos en la vida implica decidir. Y el discernimiento no es otra cosa que abrir un espacio entre la situación y la acción, para que yo no sea alguien que va reaccionando a lo que enfrento, sino alguien que toma las riendas de su destino. ¿No es eso lo que concluíamos ayer? Cuando hablábamos del propósito de la promoción humana es hacer al ser humano protagonista en su propio desarrollo. ¿Sí? Es decir, que el ser humano tome las riendas, se haga corresponsable de su proyecto de vida, un proyecto de vida que debe ser conciliado siempre con el proyecto de Dios, el proyecto de salvación. ¿Y eso qué es lo que lo concilia? El discernimiento. Es el discernimiento. Entonces, lo que buscamos a través de este apoyo desde lo pedagógico es introducir la práctica habitual del discernimiento en la praxis pastoral. Que no sea una planeación de inicio de año y ya, nos dedicamos como locos, hicimos una planeación de hacer tantos talleres y terminamos al final de año evaluando, hicimos 30 talleres, tuvimos a 500 personas, hicimos no sé qué tantas cosas y la gente se recogimos y repartimos tantas despensas, visitamos tantos enfermos y se hicieron tantas cosas. ¿Pero qué cambió? Entonces ahí es mantener siempre presente en nuestra praxis pastoral el discernimiento. Y eso ya lo incorporó desde Benedicto XVI en el motu propio sobre la caridad, antes de aplicar. Es decir, que integró al derecho canónico, es decir, es regla para todo agente pastoral.
no hacer por hacer, sin un discernimiento previo. Vean el motu propio sobre la caridad de Benedicto XVI. En esos primeros números dice clarito: toda acción organizada de la caridad tiene que estar precedida de un profundo discernimiento de la caridad. ¿Ya? Para eso nos apoyamos un poco en las disciplinas y vemos que la corriente de lo pedagógico, de la pedagogía, es la que más responde a esta necesidad. Entonces aquí lo que nosotros buscamos es que siempre introduzcamos la reflexión. Primero, el cambio que esperamos. ¿Sí? Recuerden, ¿de dónde salen los cambios? De esa matriz. No, de la matriz completa. ¿Sí? Cuando ustedes ya han llenado esta matriz diciendo el futuro deseado, la situación actual y la cadena de cambios por niveles, ¿qué cambios queremos en el nivel personal? ¿Qué cambios en el nivel relacional? ¿Qué cambios en el nivel institucional? ¿Y qué cambios en el nivel estructural? Esos cambios están ubicados de manera lógica por momentos. Pues no vamos a empezar a trabajar en el último momento, sino en el primer cambio. Si vamos a planear ahora para el corto plazo, entonces tomamos qué cambio queríamos lograr en el nivel personal. ¿Recuerdan de la experiencia de Guadalupe cuál era ese cambio? Acabar con la violencia. No, el primer cambio en el nivel personal era, el primer cambio era reconocerse y sentirse, es decir, reconocerse guadalupano y sentirse parte de una comunidad guadalupana. ¿Ya? La identidad y el sentido de pertenencia de los guadalupanos. Ese fue el primer cambio. Digo, sin eso no vamos a lograr nada. Entonces, si yo en el cambio lo que tengo para el nivel personal es que quiero lograr, ¿sí?, personas con identidad guadalupana en este caso, ¿sí?, y sentido de pertenencia. Y ahí la pregunta entonces no necesariamente es ¿qué tipo de actividades nos pueden ayudar a lograr ese cambio? Yo siempre hago 3 preguntas para ayudar a desentrañar lo que ya hay, porque no se trata de hacer nuevo todo, es resignificar, porque tenemos muchas cosas positivas que se han ido superficializando, se han ido volviendo actividades huecas, sin sentido. ¿Sí? En la vida de la iglesia hay muchas prácticas que están perdiendo sentido y que podemos recuperar y ponerlas al servicio de las transformaciones que queremos, ¿ya? Entonces, si lo que yo quiero es que las personas tengan una clara identidad, se identifiquen con algo, ¿sí?, y se sientan parte de esta comunidad, ¿sí?, ¿qué tipo de estrategias, qué tipo de acciones me pueden permitir eso? Entonces ahí es donde le digo, consultamos a los viejos. Nos dijeron, pues es que antes eso se hacía era, no con talleres, eso se hacía era con vídeos, ¿sí? Era con migas. Y entonces es ahí donde decimos, tenemos una práctica histórica que hemos ido perdiendo. Y entonces la minga se vuelve la actividad. Pero aquí la clave no es convocar a la minga por la minga, ¿sí? La clave no es eso, sino cómo yo cuido en la metodología de la minga que el cambio se logre. Ahí está la clave. Por eso siempre quienes participan en este diplomado me escucharán decir muchas veces, en la transformación la forma se vuelve el fondo. Porque usted puede en la forma de hacer las cosas echar todo a perder. Cuidar en la forma el espíritu del cambio que queremos, ¿sí? Cuidar en la metodología, ¿sí?
No, en la transformación la forma de hacerlo se vuelve el fondo. La forma se vuelve el fondo, ¿sí? Pensemos un poquito en el acontecimiento guadalupano para que hablemos en familia. Del acontecimiento guadalupano. Pensemos qué modelo de evangelización representa el obispo de la época. ¿Y qué modelo de evangelización representa la Virgen de Guadalupe para que alguien como Juan Pablo II la ponga como la emperatriz de América, el modelo de evangelización? Porque así es como él la calificó. ¿Por qué razón? Porque ella nos ofrece un modelo de evangelización muy interesante. Pero pensemos un poco en eso. ¿Cuál es el modelo de evangelización que representa, digamos, la iglesia del momento? Representada en Fray Juan de Zumárraga, en la colonia. Más allá de que sea conservador o liberal, de repente no tiene tanto que ver con eso. ¿Qué modelo de evangelización representa esa estructura, esa forma de evangelizar? Más bien la evangelización de adoctrinamiento, ¿sí? De adoctrinamiento. Todos tienen que aprender estos dogmas y vivir según esos dogmas, punto. Y entonces, mientras más resistencia, si toca forzarlos para que, pero es impositiva, es vertical. ¿Sí? Es una evangelización que cree que lo importante es a cuántos bautizamos y cuántos aprenden la doctrina, los dogmas de la iglesia, punto. ¿Sí? ¿Y cuál es? Miren, que hace 500 años, antes mucho de Evangelio Nunciandi, vino la morenita a decir: así no se evangeliza, así no. Miren cómo están lastimando a un pueblo, quitándole la cultura. Por eso ella es un modelo de inculturación del evangelio. ¿Sí? Pensemos en eso un momentico como para entender cómo es que funciona esto de la pedagogía cuidando el espíritu del propósito. Ella llega diciéndole: Juan Diego, ¿usted ya se convirtió? Ella le empieza hablando primero por lo que para él es perceptible, porque llama la atención de él, no por las palabras iniciales, sino por lo que ella muestra. Porque en la cultura indígena, fundamentalmente, la iconografía, la imagen, transmite más que la palabra, porque somos iconográficos. A nosotros nos llega más por lo gráfico, por la imagen. Y ella, toda ella, ya es mensaje. El manto. Cuando Juan Diego se arrodilla, no es porque ella está como nos muestra la película, entonces la luz y todo el cuento, ¿sí? No, es porque en la iconografía claramente él se da cuenta que ella representa la divinidad, ¿sí? Por la flor de la tela de su vestido, por el tema del manto, ¿sí? Porque está encinta. Hay muchos de los elementos. Yo siempre recomiendo mucho a un antropólogo mexicano que ha estudiado mucho el acontecimiento desde la antropología, que es Clodomiro García, creo que es el apellido de él, y ha escrito un libro que se llama El mensaje social en el acontecimiento guadalupano. Porque él estudia cada ícono del que le transmitió al indígena del momento, ¿sí? El lugar que escogió para aparecerse, eso no fue porque por ahí va a pasar y me atravieso. El lugar tiene un sentido. Todo lo que acontece ahí transmite, ¿sí? Y no le dijo a ella: yo soy la mamá de Dios, yo soy... No, ya ella se lo había transmitido en ese primer contacto.
con todo lo que ella le transmitía en su iconografía. ¿Ya? Pero habla en el lenguaje, en el acontecimiento que es alcanzable para el otro, no es impositivo. ¿Sí? Eso significa que antes de pensarse en la forma, hay que entender a quién es que va dirigida la acción y el mensaje. ¿Sí? Es decir, la dimensión pedagógica primera es la antropológica. La antropológica. ¿Sí? Que es la que reconoce, valida la historia, ¿sí? Por eso la línea del tiempo, para entender qué explica a la comunidad sus problemas, sus clamores, sus dolores, sus angustias, porque nosotros no llevamos a 20 piedras a un taller para transmitirles un mensaje. Son personas, son historias, son pueblos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bien, entonces esa dimensión antropológica es la que es capaz de entender qué es lo que en el otro es capaz y es el vehículo más adecuado para comunicar lo que queremos comunicar. Si ustedes se dan cuenta, en el lenguaje bíblico, en el lenguaje de Jesús, cuando está con pescadores, las parábolas que usa son de pescadores. Entonces habla de la red, habla de ¿sí? la barca, habla de... y todo el tiempo está haciendo esas metáforas en el lenguaje que los pescadores podían entender porque les es lo cotidiano. ¿Sí? Entonces no se trata de llevar super discursos académicos, elaborados, que la gente después, insisto, no recuerda sino lo que comió y lo que jugó. Precisamente por eso. ¿Ya? Si está con pescadores, habla de pesca. Si está con agricultores, habla de la semilla, de la tierra, de la calidad de la tierra, de los frutos. Pues sí. ¿Ya? Entonces, si ven la dimensión antropológica y cómo el acontecimiento guadalupano recrea en la historia de México el mismo modelo de evangelización de Jesús. ¿Ya? Esa dimensión antropológica. Entonces, la acción no es una acción seca. Yo por eso hablo de recrear y no de replicar, porque es tener en cuenta a quién es que vamos a llegar y qué es lo que ellos entienden, qué es lo que cotidianamente escuchan y cómo llegamos más. Entonces eso tiene que determinar el tipo de acción que más conviene. Si realmente la gente responde más a las fechas litúrgicas que la iglesia tiene, porque tiene mucho sentido el Día de Muertos, el Día de Madres, el día de, y esos son los espacios que convocan a la comunidad y la gente responde más a que si decimos hay un taller para que vengan las personas. ¿Sí? Miren la lógica, nosotros seguimos todavía con esa forma de yo llamo para que todos vengan. ¿Sí? Iglesia en salida. Es que de los pequeños detalles es que se traduce todo ese mensaje. Porque es que en los grupos parroquiales tenemos las mismas 10 personas con 20 camisetas. Porque desde convocar ya la estamos regando. Porque padre, necesitamos el favor de que usted nos ayude a convocar, porque van a venir los de la Cáritas diocesana y entonces hay que convocar a la gente para que se preparen y sean. Necesitamos conformar la Cáritas para listo, padre muy amablemente convoca. Entonces, pues ¿en dónde convoca? Pues en el púlpito, a las mismas 10 señoras que van todos los días. Y sigue, miren, yo les vengo diciendo desde hace 2 meses que van a venir los de la Cáritas y no se han inscrito sino 3, por favor, hay que colaborar, hay que comprometerse. Sigue la señora, oiga comadre, ay comadre, pero es que yo ya estoy en la Legión de María, pero apenas con el padre dejarlo solo, mire qué vergüenza, aquí vienen los de Cáritas, pues camine y terminan las mismas 3 señoras con 20 pesos. Solo pasa en Colombia, no aquí. Estamos acostumbrados a creer
hicieron el proceso de formación conmigo antes que el que se dio con Cáritas. Y 2 empezaron en Guadalajara. Y les tocó en un multifamiliar. Y ya decían, qué difícil era. Primero la gente ocupada todo el día. Todo el día. Llegaban en las noches y nosotras, ¿cómo le hacemos? Con Boca, y nos dejaron solas varias veces, nos dejaron metidas, nadie nos salió. Solo pues una señora que iba a la parroquia y ella era el contacto que teníamos y nos ayudaba a convocar. Nadie nos llegaba. Entonces decidimos hacer un visiteo apartamento por apartamento. Y entonces eso era terrible. Me llamaron. ¿Qué hacemos? Ya que no vamos a poder hacer el trabajo de campo. Ustedes seguramente se van a sentir identificados. Y entonces no, porque la gente no nos responde. Y yo, miren, visítenlos. Díganle que les den 3 minuticos para charlar. Y en esos minuticos de cuánto tiempo llevan viviendo ahí, cómo les parece la convivencia allí, y si les gustaría que fuera distinto. 3 preguntas, nomás. Con ese pretexto, ¿vale? Bueno, ¿qué quieren? No tengo tiempo. Bueno, ¿cuándo podemos volver? Se tardaron 3 meses visitando para lograr que les dieran tiempo. Solo les puedo dar 5 minutos porque es que estoy muy ocupada porque no sé qué. Bueno, terminaban 3 horas y les quedaba faltando. Hermanita, está muy bien. ¿Por qué empezaban a desahogarse? ¿Qué había pasado en ese conjunto? Era un residencial del gobierno, donde empleados del gobierno vivían ahí. Había gente que llevaba 50 años viviendo ahí y había gente que había ido llegando con el tiempo. Entonces, claro, los que llevaban más tiempo hasta lloraban diciendo es que antes nos colaborábamos mucho, pero esto aquí empezaron los conflictos, entonces la culpa es de los que llegaron nuevos. Con ellos llegaron todos los problemas, se agarraron a pelear y no sé qué, entonces yo tracé una raya, decía la hermana, que así decía la señora, yo tracé una raya y de ahí para allá yo no me volví a meter en nada. Empezaron a compartir y desahogaban y contaban. Dice, porque la hermana me contaba que le había impresionado mucho al ir a encontrar un parque infantil de esos juegos que hay amarrados con cadenas y con candado. Y ella decía, pero ¿cuántos niños hay y no pueden disfrutar de eso? Pues porque se agarraban a pelear con los niños, los adultos, y eso se había vuelto un tema gravísimo. Entonces, se murió la comunidad. Lo que habían eran vecinos que al puro se saludaban. Entonces las hermanas a partir de les gustaría que esto fuera distinto. Ay, hermano, pero eso es tan difícil. Mientras la señora del tal no se vaya, porque la señora es conflictiva a morir. Y empezaron ellas, pensemos en qué nos convoca. Y coincidencialmente era el día de la fiesta de madres. Pues entonces empezaron preguntando si algunas quisieran. Y entonces se le ocurrió a la hermanita decir, y vamos a invitar al padre. No, hermana, con la parroquia aquí no. ¿Y por qué? Pues hermana, es que nosotros éramos muy activos y celebramos las posadas. Y un día, ya todo el mundo aquí, la comunidad aquí, el padre nos llamó para decirnos que estaba muy enfermo. Y entonces, pues ahí medio logramos salir y la hicimos nosotros y la parroquia, pero después personas de la comunidad se dieron cuenta que el padre no estaba enfermo y andaba en otras cosas. Entonces, la parroquia aquí perdió toda la posibilidad. Entonces las hermanas dijeron, caray, nos toca empezar por ahí, recuperando la confianza. Pero todo esto para decirle que a veces la forma de aproximarnos a la comunidad está marcada mucho por una historia. Entonces lo primero que tenemos que desaprender son los esquemas de aproximación a la comunidad. Primero, ¿es la comunidad la que tiene que venir o nosotros ir? ¿Dónde es que más podemos percibir las situaciones que viven, lo que sienten y lo que sufren? Allá, en la misma comunidad. ¿Sí? ¿Ahora entienden? El tema de que la acción es mucho más que pensar en actividades, es pensar en toda esa dimensión antropológica. ¿Qué tipo de acciones convocan mejor? ¿De qué manera convocan mejor? Pero además, ¿a qué responde más la gente por su historia, por sus tradiciones, por su cultura? ¿Qué les gusta más? ¿Sí? Si son comunidades indígenas, por ejemplo,
El tema de la oralidad para ellos es fascinante, pero los pongan a escribir y hasta ahí llega. ¿Sí? Cosas así, o sea, hay cosas a las que la gente responde y otras a las que no. Entonces, de tajo, desmontémonos de la idea de que todo se hace con talleres. ¿Sí? Se puede hacer de muchas formas, pero hay que preguntarse siempre qué es lo que ellos saben hacer, les gusta. Por eso siempre la pregunta ahí es, ¿qué de lo que hemos hecho ha funcionado? A la gente le gusta, la gente responde y debemos recuperar y resignificar. ¿Cómo lo resignificamos? Con una buena metodología. ¿Ya? Entonces, ¿qué hasta ahora se ha hecho? Entonces esa fue la respuesta que nos dieron los adultos en el caso de Guadalupe. Las mingas, a la gente le encantaba eso. Y la gente responde todavía a las mingas, pues las mingas se volvió la principal estrategia. Sí, como digo, los talleres es algo complementario, pero lo principal son las mingas. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos toda una tradición y siempre el punto de entrada era, mire, gracias a las mingas que hicieron nuestros abuelos y nuestros padres, tenemos todo lo que tenemos. Nosotros somos capaces de sacar adelante este pueblo. Si se nos quiere sumar las instituciones, bien, pero nosotros somos capaces, y eso fue recuperando la confianza. ¿Sí? Pero siempre pasa por eso. ¿Qué tipo de acciones hemos hecho? Otra pregunta que ayuda mucho ahí a orientar ese momento para identificar. ¿Qué acciones hemos hecho y no funcionan? Para no volver a repetir errores que otros ya han cometido. Sí, ¿qué cosas se han intentado hacer y no funcionan? Y eso es mejor no repetir. ¿Y qué no se ha hecho y a lo mejor sí hace falta algo nuevo que nos permita reforzar lo que ya tenemos? Entonces, por eso salen ideas nuevas, pero no todo tiene que ser totalmente nuevo. A veces hay cosas muy buenas que han funcionado en el pasado y que hemos ido dejando perder, o que han ido perdiendo el sentido, el significado. Ahora decía el padre en el descanso, nosotros vamos dejando que las cosas pierdan el sentido. Sí, las peregrinaciones, todo eso podrían ser movilizaciones importantes que cohesionen a la comunidad, pero las hemos ido desdibujando, ¿no? Entonces, queda claro que no es una acción a secas. Y ahí, para explorar un poco en esto antropológico, es que nos ayuda mucho conocer la historia, conocer las costumbres, lo que le gusta y preguntarse qué se ha hecho y funciona. ¿Sí? Luego, ¿qué se ha hecho y no funciona? Y tercero, ¿qué no se ha hecho? Y se necesita. ¿Ya? Entonces fíjense que ahí es donde dijimos, listo, la minga. La minga es algo que se ha hecho y ha funcionado y con eso se lograron cosas muy buenas. Recuperémoslas, porque ahora las vamos a recuperar ya no solo para cohesionar comunidades y para generar más solidaridad y para que haya más sentido de pertenencia, porque cuando uno ha hecho una vía y otro la está destruyendo, uno reniega, y ahí hemos trabajado todos como bien. Cuando es otro el que viene y hace, pues yo puedo ver dañando y como que eso, a eso se refiere también el sentido de pertenencia. Como esto es parte de nosotros, lo que hicimos nosotros, la gente cuida más, se apropia más. Entonces, cuando la gente empieza a darse cuenta para qué es que funcionan las instituciones, en ese hacer cosas por el bien de toda la comunidad, empezó a surgir también la transformación institucional. Pero todo a partir de ahí. Ah, claro, es que la vía, pues nosotros podemos hacer una parte, pero hay que hacer una alcantarilla y eso no lo podemos hacer nosotros, no tenemos la plata, no tenemos los recursos, y entonces, pues vamos a la alcaldía. Alcalde, un día, déjenos la maquinaria, regálenos tantos bultos de cemento, nosotros ponemos todo lo demás
Y el alcalde pues ve que le funciona. Si antes eso le costaba 10 millones de pesos, ahora con 2 millones se hace. Y la plata rinde. Por eso es que el progreso se vio tan rápido en tan pocos años. ¿Sí? En 12 años el municipio vio cómo creció, porque era la comunidad trabajando con las instituciones y eso ahorra mucho dinero. Yo les pongo un ejemplo que nos generó un premio de la cooperación norteamericana. Históricamente, ¿cómo funcionaban los negocios del municipio? Llaman a los contratistas y les dicen, hágame esto, ¿sí? Me da una partecita, porque es que yo siempre tengo ahí mis compromisos, y entonces el contratista pues ya pone el precio. Eso honestamente, transparentemente, trabajándolo vale 300 millones de pesos. Pero el alcalde me está pidiendo un porcentaje, pues entonces 400 millones para todas las coimas que hay que pagar. Entonces el municipio paga 400. Lo que hicimos fue organizar a las juntas comunales y decir, necesitamos hacer un acueducto regional, participando nosotros, haciéndolo nosotros con el apoyo de un arquitecto, un ingeniero de obra y tantos recursos que se necesita. Esto creemos que lo podemos sacar en 150, de 400 millones, en 150. Entonces, ahí dice, está bien, pongámosle de todas maneras 200, porque como es una experiencia en la que ustedes están empezando, después vemos si sobra de verdad ese recurso, pues entonces vemos qué otra cosa hacemos con lo que resta. Se calcularon los 200 millones, se hizo el acueducto regional que surtía varias veredas, ejecutado por la misma comunidad, controlado por la misma comunidad y la gente vigilando de que si decía que se iban a poner 8 bultos de cemento, 8 bultos de cemento se estuvieran invirtiendo ahí. ¿Ya? Terminó y se gastaron solo 120 millones de pesos. Los otros 70, otros 80, termina ahí diciendo, eso tómenlo como un premio para que ustedes hagan otra cosa. Entonces reunieron a toda la comunidad y vieron que el área urbana desde hace muchos años no renovaba la red de alcantarillado. Con esos 80 renovaron toda la red de alcantarillado del área urbana, ¿sí? O sea que con la mitad de lo que antes se hacía un acueducto, hicieron 2 obras. Y fuera de eso, no sé si vieron ahí en el video cuando dice Casa de la Cultura Francisca, bueno, el premio que nos dio AIDE fue un recurso y con ese recurso se compró esa casa y esa casa terminó siendo la Casa de la Cultura. O sea que con el recurso más el premio se hicieron 3 obras con la mitad de lo que antes se hacía una sola. ¿Ya? Todo esto para decir que una sola acción, bien pensada, con la participación de la comunidad, ¿sí? Cuidadosa estratégicamente para que la gente aprenda, eso es participación ciudadana, es participación política, es muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Formación en transparencia, en cultura de la legalidad. Estábamos haciendo muchas cosas, no las hicimos en un taller, en una experiencia concreta. Después de eso difícilmente va a poder un político llegar a decirle a la comunidad, eso va a valer tanto y yo lo hago por mi cuenta, pues ya no les es tan fácil hacerlo, porque el pueblo aprendió eso cómo se hace. ¿Sí? Aquí lo importante es determinar cómo la acción va pensada metodológicamente de tal manera que está logrando los cambios que queremos. Nosotros pensábamos que eso era un cambio solamente personal y resultó siendo que mientras estábamos trabajando lo personal en las vidas, a la par se estaban dando cambios en las relaciones, en las instituciones y en la cultura, ¿sí? En la cultura política, en la cultura de la legalidad. Entonces entendimos cómo se hace ahí presente el concepto de evangelización. Transforma al mismo tiempo y desde adentro. Es decir, ¿ya? Ahí nos podemos dar cuenta. Entonces, eso que parecía con una sola estrategia, sencilla, ¿sí? Era una práctica ancestral. La recuperamos. Entonces, metodológicamente, ¿qué es lo que hace un muchacho animador cuando va a preparar una mesa? Ubica qué necesidad hay en la comunidad.
y entonces empiezan a organizar. Los jóvenes van a hacer ese día, por decir algo, el comité de obra, y entonces ellos van a organizar cómo involucran a toda la comunidad. Los niños van a participar con una propuesta de actos culturales para el momento del almuerzo. Luego las señoras y otras personas de la comunidad o la organización tal va a preparar la comida, sí, que sea una olla comunitaria. Pero todo está en función de la misma. Termina la gente su trabajo desde muy temprano en la mañana hasta medio y luego se separa el asunto y empiezan todos a comer, a repartir. Mientras están comiendo están hablando, evocando temas de la historia, quién fundó esta vereda, y luego los niños salen con sus actos culturales. No es cualquier acto cultural, no es reggaetón, no es Maluma, no es... Los niños reconstruyen y dramatizan quién fundó, cómo fundó la vereda para ir generando en ellos por qué hoy somos esta vereda, por qué se llama así, quién la fundó, qué tuvieron que hacer nuestros antepasados para dejarnos hoy lo que tenemos. ¿Y quién lo prepara? Los niños con su profesora. Investigan, van y entrevistan a los más abuelitos, recogen eso y preparan un acto cultural. ¿Sí me entienden? O sea, metodológicamente está toda la comunidad involucrada en algo que parece ser solo una minga, pero están haciendo al mismo tiempo recuperación de memoria histórica, están haciendo muchas cosas. Después los profesores de sociales recogieron todo ese trabajo de haber recuperado quién fundó, porque no teníamos historia. Nosotros no teníamos historia, eso no estaba escrito en ningún lado. Y hoy esto se imparte como la cátedra guadalupana, desde primerito de primaria hasta 11, en el municipio, ¿sí? Pero ¿de dónde se recogió eso? En las niñas. Ustedes le llaman como chorcha, ¿cómo le llaman cuando cada quien hace una representación, un número cultural? ¿Cómo se llama eso aquí? Como algo a manera de verbena o algo así. Entonces, exacto. Entonces fueron recogiendo los talentos, inventariando todo el patrimonio material y inmaterial cultural. Todo eso está hoy metido dentro de la Cátedra Guadalupana. Entonces ya sabemos cuántos escritores, cuántos poetas, cuántos músicos tenemos, compositores. Todo ha sido a partir de las mingas. ¿Ya? Una sola estrategia. Entonces, ahí está lo metodológico. Y entonces, ¿cómo medimos que las personas sí están ganando identidad y sentido de pertenencia? Ahí viene lo importante. ¿Cómo sabe usted que sí se está logrando que la persona se sienta guadalupana? ¿Sí? Y que tenga sentido de pertenencia, que le duela su municipio y que cuide su municipio y que, ¿sí? Entonces, empezar a ponerle a esto unos indicadores, que no es solo planear, pero lo que quiero decir un poco con esto es, primero hay una teoría de cambio. ¿Qué acción a la que responde más la comunidad desde esta perspectiva antropológica? ¿Sí? ¿Qué acción o acciones preparadas intencionalmente nos van a garantizar lograr el cambio? Cuando usted responda a eso, usted tiene una teoría de cambio ya. Nosotros hoy tenemos un fondo que hemos recaudado con Cáritas Internacionales y hemos creado un fondo de apoyo a pequeñas iniciativas de transformación. De tal manera que las parroquias dicen, miren, nosotros hemos pensado que podemos lograr estos cambios en la comunidad y hemos logrado, tenemos esto, pero nos hace falta esto. Entonces, desde ese fondo, si nos presentan una buena propuesta, les damos unos recursos para que puedan emprender su iniciativa. ¿Qué es lo que nosotros miramos para probar? Que sea consistente y convincente la teoría de cambio. Entonces, un día, el gobierno noruego le da plata a Cáritas Noruega y ellos nos dan recursos para este fondo. Y un día venía una visita de la embajada noruega y quería que los lleváramos a esas iniciativas. Y entonces me dijeron, llévenos a una iniciativa de esas para escuchar a la gente qué es lo que hacen y qué han logrado cambiar. Este era un sector aledaño a una ciudad que se llama Ibagué, una ciudad intermedia. Este sector se llama El Salado y en ese sector había pues una población pequeña, digan ustedes unos
500 habitantes. ¿Sí? Hoy ya eso, la ciudad se trajo ese sector. En México pasa mucho eso también, ¿cierto? Como pueblitos y luego los... Ahora ya es un barrio de Ibagué, pero antes era un pueblo, El Salado. Y en ese sector fue donde se recibieron todos los desplazados que llegaron de otros territorios del país y se asentaron ahí. Pero venían de todas las formas de desplazamiento. Desplazados por la guerrilla, desplazados por los paramilitares, desplazados por el Estado. Imagínense con las historias que venían los problemas tan grandes. Hablo un poco del contexto. La comunidad se vio de la noche a la mañana quintuplicada en su población. ¿Sí? De 500 habitantes pasó como a 2.500. Primero, en cambuches de cartón. Segundo, vías de tierra, porque eran invasiones. Sin agua, sin disposición es decir, sin unidades sanitarias. Imagínense la situación de salubridad ahí, ¿sí? Y el caos total, porque la violencia, que atracaban, que se robaban entre ellos, eso había de todo ahí. Y como así era que nosotros empezábamos a poner a prueba este enfoque, le decíamos a los padres, díganme el lugar más difícil donde nadie quiere entrar, ahí vamos a poner a prueba este enfoque. Entonces el padre dijo, uy, allí no entra ni la policía, porque cada vez que entra la policía hay muertos. Entonces, eso es terrible. Entonces dijo, ahí nos vamos. Y ahí entramos. Y cuando empezamos a formar en la parroquia, una parroquia que además estaba apenas en construcción, padre joven, la parroquia apenas en construcción y ya problemas de pandillas y de todo, entonces el padre dice, pues yo voy a organizar mi pequeña comité pastoral social. Y con ellos empezamos a dar la formación, esta formación. Y ellos dijeron, bueno, aquí la cosa está muy difícil. Primero porque hay mucha violencia intrafamiliar. Los hombres venían del campo y no sabían sino trabajar el campo, y aquí llegan y no encuentran empleo. Las mujeres en el campo hacían los oficios de la casa y aquí eso sí da empleo. Entonces ellas están encontrando empleo más fácil que ellos. Pero eso ha invertido los roles, porque ahora ellas son las proveedoras económicas y eso no lo han tolerado muchos hombres. Las violentan, las golpean o se van y las dejan botadas con sus hijos. Entonces las que no les asesinaron a sus esposos los perdieron porque no aguantaron esa situación y las abandonaron. Entonces, ¿quiénes vivían ahí? En el día, las mujeres salían muy temprano a trabajar en la ciudad, en oficios de la casa, llegaban muy tarde en la noche y entonces quedaban los abuelos enfermos allá tirados en el cuarto de San Alejo, todo el chiquero que tenían, y los niños, los que habían logrado entrar a la escuela, porque ahí cerquita había una escuela, entonces ellos estaban en la mañana en la escuela y en la tarde en la calle. Algunos aprendiendo a consumir droga, niños violados cada rato. Imagínense la descomposición social ahí en ese sector. Entonces les dijimos, listo, preséntenos, después de que ya hicieron, planeen su iniciativa. Cuando yo les hablo de que nos llega un proyectito con la iniciativa y nos pedían 300,000 pesos, eso es como $100. Como $100. Y dijimos, pero pues, ¿qué pasó aquí? Le dimos los 300,000 pesos, pero a mí me generó inquietud. Cuando fuimos con la delegada de la embajada, le dije, bueno, yo quiero que ustedes me expliquen, primero, por qué pidieron tan poquito, y segundo, cuál es la teoría de cambio de su iniciativa, porque eso me generó mucha curiosidad, por qué pidieron tan poco. Casi todos nos piden como mínimo 2 millones de pesos. Entonces, se levanta un joven de 16 años, ¿sí? 16 años, y dice, pues miren, las señoras nunca están en la casa, no pueden estar porque están trabajando. Los que quedan abandonados son los abuelos y los niños, pero los niños no le hacen caso a los abuelos, los abuelos no pueden cuidar a los niños, y los niños están en manos de los consumidores, de las pandillas, y esto está aquí. Entonces nosotros dijimos, a los que tenemos que darles una mano es a los abuelos y a los niños,
Primero dijimos que íbamos a hacer dos iniciativas, una con los adultos y otra con los niños. Pues dijimos no. Por eso presentamos la iniciativa. ¿Qué era la iniciativa de ellos? Los 300.000 pesos era para comprar juegos tradicionales. ¿Parqués? ¿Aquí existe parqués? Eso que va, que tiran los dados y... Exacto, algo así parecido. Era ajedrez, era canicas, trompo, ¿sí? Cosas, sí. Entonces nos llamó más la atención, ¿cómo así que usted va a hacer transformación con juegos? Y juegos pues baratos, ¿sí? Entonces dijeron, mire, dice el chico, usted se ha dado cuenta, cuando entra a una tienda, siempre hay un niño en las maquinitas. Y dice, si uno está de buena, le devuelve el saludo, porque el mundo no existe para ellos cuando están en las máquinas. La tecnología y los juegos de hoy tienen la intención de, esa fue la expresión que él usó, despersonalizar. O sea, el mundo desaparece y el humano desaparece, es la máquina y yo. Entonces, perdemos la capacidad de relacionarnos, perdemos todo con esos benditos juegos. Los juegos tradicionales, en cambio, son todo lo contrario. Primero tienen reglas. Entonces, aprenden reglas. ¿Sí? Que tienen que esperar su turno, que me lo estaba diciendo un chico de 16 años. ¿Sí? Segundo, además tienen que hacer acuerdos, porque de vez en cuando se pelean por eso y tienen que aprender a negociar, porque muchos de esos juegos enseñan a negociar. Eso de todo rico, no sé qué, ¿sí? Monopolio, una cosa así, que les enseña a hacer acuerdos y no sé qué. Bueno, eso obligatoriamente. ¿Y quiénes saben cómo se juegan esos juegos? Los que están allá inutilizados. O sea que con esos mismos jueguitos logramos encontrar la manera de sentar a los dos que no podían ni ver ni hablar en la caseta comunal, que es como un salón que había. Poníamos todas las tardes, después de las 2, mesitas con juegos y venían los abuelos a enseñarles estos juegos a los niños. Los estamos cuidando, estamos previniendo que consuman drogas, estamos impidiendo que los recluten las bandas criminales y de paso no estamos dejando que la historia de la violencia de la que ellos son víctimas se las cuenten el patrón del mal y el cartel de los sapos y todas esas cosas que están transmitiendo en la televisión, sino que ponemos a sus propios abuelos que les cuenten qué ha hecho la violencia contra ellos. Entonces, todos los días ponían un tema por las tardes. Ponían un tema. Hoy vamos a hablar de cómo era el lugar donde vivían antes de llegar aquí. ¿Sí? Después vamos a hablar de cómo era la cultura, qué tipo de comidas. Y entonces empezaron a generar ese espacio de diálogo. Era un entorno de protección, era un entorno, y todo eso con 3.300.000 miserables pesos. Pero miren todo lo que estaban haciendo. Sí me hago entender porque el tema no es necesariamente recursos. Con poco podemos hacer mucho. Pues por supuesto que un joven de 16 años le diga a uno eso, lo deja sentar. Le revalida a uno todas las teorías habidas y por haber. Yo creo que ni siquiera un terapeuta hubiera tenido la capacidad y el sentido común de lo que la comunidad llegó por eso, por sentido común. Porque fue pensarse, ¿sí?, qué tipo de estrategia organizada de esta manera nos puede lograr el cambio. Porque lo que ellos querían era generar un entorno de convivencia que protegiera a niños y adultos mayores, los incluyera y sobre todo generara relación entre estas dos poblaciones que no se encontraban, no dialogaban y de paso estaba generando muchos problemas de descomposición social porque estaban los niños aprendiendo a consumir. Y después me voy enterando la ñapa. La ñapa es, ¿cómo le llaman eso? Cuando uno va y dice pido ñapa, que le den encima, la encima. Cuando ustedes van a comprar algo y le dicen le doy un poquito más, eso es el pilón. La ñapa. La ñapa. Este chico
las señoras de la pastoral social. Lo querían linchar porque lo veían andando con una grabadora y una lona y él así con una pinta ciertamente como medio bacano. Le dijeron, este es un drogadicto que viene a robarnos a los niños y a seguirlos enseñando a consumir droga porque veían muchos niños andando detrás de él. Y entonces cuando le consultaron al párroco que ellas estaban con ganas de llamar a la policía a hacer sacar al muchacho, que ese venía a llevarse a los chinos para darles droga. Y el padre les dijo, ¿ustedes ya se acercaron a él? ¿Ya lo escucharon y qué tal que no? Entonces fueron un día, lo llamaron, ¿usted qué hace por aquí? ¿Qué es eso? ¿Y por qué andan tantos niños con usted? Y él les dice, mire, yo fui consumidor de drogas y yo aprendí a bailar breakdance. Y ustedes saben que el breakdance es actividad física que lo obliga a uno, entonces uno deja de consumir porque para bailar breakdance se necesita estado físico. Y yo dejé de consumir gracias al breakdance. Entonces yo ando por estos barrios enseñándole a los niños a bailar breakdance. Y cuando se pelean entre ellos, yo los reto que vengan, en lugar de agarrarse a los puños, hagan duelo en la lona bailando. Y así es como hemos rehabilitado a muchos niños que están empezando a consumir droga. Esa era la ñapa. Ese era el niño, el chico que estaban tildando de consumidor y que se andaba llevando los otros chicos. Terminó siendo un gran aliado. Él no era de la pastoral, pero él explicó de esa manera la teoría de cambio. ¿Sí? Yo le dije, ¿qué les hace pensar a ustedes? Que unos jueguitos les va a generar el cambio que esperan, y él lo supo sustentar muy bien, su teoría de cambio. Si juntamos a abuelos y niños en un entorno protector, ¿sí? A partir de los juegos podemos educar y de paso lograr que los niños no sean cooptados, que los abuelos no se sientan inútiles y los cambios que queremos dentro de esta comunidad. Esa es una teoría de cambio. ¿Estamos? No es tan difícil, ¿cierto? Como parece. Entonces, ahí sí, ya tenemos todos los elementos para planear. Ahí sí yo no me peleo con ninguna forma de planeación, la que ustedes quieran. ¿Saben hacer marco lógico? Hago marco lógico. Lo único que yo hago es decirles, miren, no pierdan. Primero, ¿cuál es el cambio que quieren? ¿Sí? Ese cambio, ¿a qué nivel está? Fundamentalmente. Es decir, a nivel personal o relacional. ¿Esto de dónde sale? De la valentía. Lo demás, utilice el esquema que usted siempre ha usado. ¿Sí? El cambio cumple las veces de objetivo. ¿Sí? ¿Para qué quiere hacer lo que va a hacer? Ese es el cambio, o el resultado esperado. Por eso yo en los lenguajes, cada quien tiene su forma de planear. Entonces no se peleen con eso. Si es objetivo o resultado esperado, ¿ya? Luego sí, ¿qué actividad? ¿Y qué metodología de esa actividad? Yo le puedo poner, además de actividad, otra casilla que diga subactividades. Es decir, la actividad gruesa, por ejemplo la miga, pero ¿qué subactividades se requieren para hacer una miga? Entonces la convocatoria es una subactividad, la distribución de tareas entre la comunidad, cómo preparar, ¿sí? Cómo dar la orientación a cada grupo para que cuide siempre la intención de cambio. Sí, pero la actividad y la metodología. Este resumen es esto, la teoría de cambio. ¿Sí? La actividad hecha de esta manera me permite lograr el cambio que quiero. Y luego sí, le ponemos a esto fecha. ¿Qué otros elementos tienen las planeaciones siempre? Responsable. Le pueden poner indicadores, ¿sí? Recursos, y que esa participación es de calidad, que hay más compromiso en las actividades, es decir, que la gente dijo que iba a hacer y lo cumplió. Cosas que sean medibles. Usted no puede abrirle la cabeza y ver cómo está la conciencia de la persona, eso no se puede decir. Yo sí puedo ver en las actitudes y en los comportamientos de la persona que sí hay cambios en la persona. ¿Ya? A los padres les explicaba también un poco como guías que nos permite medir cambios por nivel. En las personas podemos medir cambios actitudinales y de
relaciones, ¿qué tipo de indicadores funcionan? ¿Sí? Voy a escribir aquí, en las personas, en el nivel personal, el tipo de cambios que podemos poner para la formulación de indicadores, cambios de actitudes y comportamiento. ¿Sí? En el nivel relacional, entonces podemos poner indicadores como la calidad de la comunicación. Si vieron que la hermanita dijo, la gente ahora ya expresa lo que siente y no se va con el enojo a generar currillo, chisme, ya expresa lo que siente. ¿Sí? Es decir, la gente ya aprendió a comunicar. ¿Sí? Eso significa que allí puede haber un indicador. ¿Cómo ha impactado eso en la calidad de la comunicación? Porque la comunicación es fundamental para las buenas relaciones. ¿Sí? El patrón de relacionamiento. ¿Qué significa eso? Pues que hay relaciones de poder, hay relaciones competitivas o hay relaciones colaborativas. Entonces, si yo pongo un indicador, las personas ya no compiten entre sí, se colaboran. Ese es un indicador. Si yo mido qué tan colaborativa es en la preparación de la misma, ¿sí? En la metodología, no es un líder y ese va a ser el vocero. Nosotros hemos ido acabando con esas ideas del liderazgo representativo. Tiene que ser más horizontal y más comunitario, más colectivo, ¿sí? Entonces le hemos dicho a la gente, no, si hay una comisión, todos ustedes son líderes y todos deben garantizar esto. Sí, que haya rotación, porque si no empezamos nosotros mismos en la forma de animar procesos a generar liderazgos. A las formaciones siempre estamos mandando a todos los encuentros a la misma persona, estamos empoderando tanto a una persona y el resto, entonces vamos a ir detrásito, nosotros mismos hacemos el daño. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo generamos esa transición de relaciones competitivas y protagónicas a relaciones más colaborativas adentro de la comunidad? Entonces, ojo con eso, que haya distribución, entonces se van haciendo pautas para cuidar en esos detalles. ¿Sí? Ese patrón de relacionamiento. Ni puede ser relación de poder, ni debe ser relación competitiva, sino colaborativa. Entonces, ¿qué patrón de relacionamiento hay? Esa es una forma de construir un indicador en lo relacional. ¿Sí? Otra forma, la capacidad para el manejo de conflictos. ¿Cómo reaccionan o cómo actúan frente a las tensiones y los conflictos que hay en la comunidad? Si van haciendo cambios de manejo reactivos, violentos, hostiles, agresivos, a tener la capacidad de reconocer que se está generando una tensión y de darle un manejo positivo para aprovecharlo como una oportunidad, eso significa que la relación se transformó. ¿Sí? Estos tres son indicadores claves para saber que estamos cambiando relaciones. ¿Sí? Que aprenden a comunicarse, que las relaciones son colaborativas y que aprenden a manejar positivamente los conflictos y las tensiones. No significa que no van a haber conflictos. Siempre los seres humanos hay conflictos. Pero hay que desmitificarlos. Son positivos. Miren, gracias a ese conflicto todo lo que pasó de bueno en mi pueblo. Sí, pero es la capacidad de manejarlo de una manera distinta. ¿Ya? Entonces, que la gente aprenda a reconocer cuándo se está generando conflicto y a manejarlo positivamente. Eso es un indicador relacional. Ahora, estos dos bloques de indicadores, frente a estos dos niveles, habla de capacidades para la transformación. ¿Sí? Capacidades para la transformación. Los otros dos niveles, el nivel institucional y el nivel estructural, tienen otro sentido y por lo tanto sus indicadores son distintos. En el nivel institucional, patrones procedimentales.
Porque las instituciones, todas son buenas por su naturaleza, ¿sí? Lo que las hace negativas o las vuelve un factor negativo dentro de la comunidad es que su proceder no está siendo coherente con la razón para la cual fueron creadas, ¿sí? Entonces, ojo con eso, con las formas de procedimiento, de proceder, ¿sí? Patrones procedimentales, es decir, que proceden no por privilegios, no por ser una rosca, no porque es de los míos, sino que proceden conforme a su misión. Y su proceder está coherente con su misión. Es decir, si la policía ciudadana nació para cuidar a la comunidad, pues su proceder tendría que ser ese. Y entonces, si se desvía de ese proceder, ahí es donde se vuelve un actuar negativo y se vuelve un actor negativo dentro de la comunidad. Entonces, no se trata de cambiarlos mientras los procedimientos se mantengan. Ahí puede llegar gente buena, pero recuerden, siempre aquí las cosas se han hecho así. El sistema institucional se traga, así sea una buena persona. ¿Ya? Entonces, los patrones procedimentales, ¿sí? La forma en que toma decisiones, ¿sí? Es decir, la forma en que llega la institución a unas decisiones. Si las hace verticalmente, es que yo aquí soy la autoridad, yo soy el que manda, entonces yo decido lo que se hace aquí. O si lo hace consultando con los que se afectan con esa decisión. ¿Sí? Eso habla de que es abierta al diálogo, a la escucha de las necesidades de aquellos a quien sirve, o que eso nos habla de que estamos cambiando la institucionalidad. Les vamos generando mecanismos en donde ellos se sienten a trabajar. Por eso aquí, en el caso de la experiencia en Guadalupe, esa es la asamblea. Se vuelve el espacio donde nos evaluamos todos y nos decimos, miren, esto está haciéndolo bien, esto está funcionando, pero en esto nos estamos rajando. Hay que mejorar y proponemos esto para mejorar, ¿sí? Que la toma de decisiones sea más consensuada y eso va transformando la institucionalidad también. ¿Ya? Si son tomas de decisiones impositivas o son participativas. Y también el reconocimiento, ¿sí?, de las condiciones de aquellos, digamos, de sus destinatarios. Por ejemplo, si la institución no se preocupa por conocer las condiciones de una comunidad indígena, miren, aquí los problemas fundamentales es que ellos no tienen saneamiento básico, no tienen unidades sanitarias. Entonces, el programa con el que sacan pecho, vamos a darles a todos una letrina para que tengan su unidad sanitaria. ¿Sí? A los 6 meses vamos a ver cómo les ha ido y tienen la unidad sanitaria de Matera, Matas, ahí se encarga. Yo tengo que ver eso. Comunidades indígenas donde la letrina que les dieron, una Matera bonita, con altas matas, ahí se encarga. Pues porque culturalmente ellos no solo no las saben usar, sino que no encuentran la necesidad de eso. A ellos nunca los tuvieron en cuenta, eso no salió de ellos. Alguien dijo que los necesitaba y se los llevó. Y creyeron que con eso les habían ayudado. ¿Sí? Y de eso hay muchísimos casos, sobre todo en los gobiernos. Las instituciones se descachan siempre por lo mismo. Una enorme dificultad para reconocer las condiciones culturales, ¿sí?, económicas de aquello. Entonces, ellos creen. Nosotros no estamos a veces tan lejos de eso. Vemos una necesidad y vamos y surtimos la necesidad, pero a veces no escuchamos al pobre, al migrante, no contamos con ellos. Entonces a veces nosotros también somos una institución y también necesitamos conversión. ¿Ya? Entonces los indicadores en esta área revisan procedimientos, la forma en que toma decisiones y la capacidad de reconocer las condiciones culturales, económicas, sociopolíticas de aquellos a quienes vienen como destinatarios. Y en el nivel estructural
El tipo de indicadores tiene que ver con cambios en la cultura, ¿sí? Por ejemplo, la corrupción no necesariamente es porque los políticos son corruptos. Es que ya eso se ha metido tanto en la cultura de la comunidad que si hay un político honesto, no gana ni voto. Porque ¿para qué no dan bien la defensa? Yo quiero estar votando. O sea, ya se vuelve una exigencia de la comunidad. Si no roba, para darle, ese no merece mi voto. Entonces ahí el problema no es del político, es que el que llega allá o se corrompe o no va a conseguir nada. Entonces ya se metió eso dentro de la lógica de la cultura política. Nosotros se lo exigimos prácticamente, ¿sí? En Colombia el transporte ese día es gratis, el día de las elecciones, y se gasta un dineral en las de las campañas para financiar el transporte. Yo digo, pero si la gente cada 8 días va a mercar con su plata, ¿por qué ese día? Yo he visto que mi papá tenía un carro, él tenía un carro que viajaba entre el campo y la área urbana y traía gente, pero el día de las elecciones sacaban a pasear hasta el perro, y los que no votaban bajaban 2 y 3 veces, pero había transporte gratis, ¿sí? Y hay de que alguien diga, yo no tengo por qué, es un deber ciudadano, ayudar a que no consiga un voto, se queda así. Entonces, ¿qué significa? Que hay una cultura que está validando la corrupción. Entonces no es suficiente un candidato que diga cero corrupción, mentiras, hay que hacer cambios en la cultura, ¿sí? Porque hay un patrón cultural ahí que determina, que es instituido, que se vuelve casi, eso que hablamos a veces del machismo, es eso, se vuelve a fuerza de tradición casi un código de vida, una forma, se vuelve algo así como una norma, ¿sí? Usted tiene que comportarse así, se vuelve a fuerza de tradición, se vuelve ley, ¿sí? Tiene que ver con los, digamos, los cuadros normativos, ¿sí? Con la norma, la ley, las políticas públicas. ¿Sí? Ese es otro indicador. Por ejemplo, ¿qué tanto las políticas públicas propician que estas capacidades se promuevan? Es decir, queremos promover a la mujer, porque en esa comunidad ella no cuenta para nada. Entonces empezamos un proceso de cambiar la mentalidad, de darles a ella inspiración de emprender, ¿sí? De lanzarse a la vida pública, de poder hacer participación más allá de ir a votar, y la promovemos, la empoderamos y le damos capacidad. Pero luego las políticas públicas no tienen en cuenta para nada de tener, por ejemplo, financiamiento a las empresas asociativas de mujeres, por ejemplo. Entonces, pues si usted da capacidades, pero no brinda condiciones, las capacidades se frustran. Eso es lo que nos pasa a diario en la parroquia. Vamos y recibimos el diplomado de transformación y llegamos bien contentos y padre, y la pastoral social y eso no se puede, aquí no se puede. Hasta ahí llegó toda la transformación. De nada sirven capacidades si no se crean condiciones. Eso significa que el diplomado da unas capacidades que a la Cáritas Diocesana le va a tocar trabajar en generar condiciones desde adentro mismo de la iglesia para que se acompañen estos procesos con una visión distinta. Eso aquí no se ha hecho nunca así, ¿no? Eso no funciona. ¿Ya? Entonces, eso funciona hacia afuera, pero también a la iglesia. Por eso aparecía la conversión pastoral. ¿Ya? Y también, por ejemplo, los modelos. Cuando hablo de modelos, el modelo o los sistemas, el sistema político, el sistema económico. ¿Sí han oído que el Papa Francisco dice es necesario revisar el sistema económico? ¿Por qué? Porque lo que él viene denunciando es
de nada sacamos que trabajemos la solidaridad, y eso sí, y de repente los emprendimientos solidarios, el sector solidario asociativo en las comunidades, si la lógica en la que está planteada el mercado no le da chances ni condiciones para que ellos se sostengan. Van a ser empresas ahí, pero que pensemos que eso va a crecer y va a transformar la sociedad desde lo económico, inclusive mientras no se revise el modelo. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo que está imponiendo en el centro de todo el modelo la ganancia, y el modelo necesita tener en el centro a la dignidad humana. Entonces lo que está diciendo es que el modelo económico tiene que ser revisado. Ese es el último indicador que podríamos nosotros esperar, pero por lo menos sí podemos ir haciendo cambios en las políticas públicas, podemos incidir en crear políticas públicas. Entonces miren, cuando hicieron ustedes mapa de actores, es para entender cómo podemos a través de nuevas relaciones transformar también a las instituciones, hacerlas funcionar mejor, que descubran con nosotros una nueva forma de hacer las cosas con mayor impacto y poder llegar a incidir a estos niveles generando condiciones, ¿sí? Entonces aquí estos otros dos niveles están en orden a generar condiciones, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas son las que nos dan elementos para poder decir qué indicios tenemos de que estamos logrando los cambios, ¿sí? En el nivel personal, si estamos logrando cambios en actitudes y comportamientos, entonces ya tenemos indicadores medibles de que sí podemos lograr cambios ahí. En las relaciones, si hay cambios comunicacionales en la forma de relacionarse colaborativamente y en el manejo de conflictos de manera positiva, entonces quiere decir que hemos avanzado mucho en crear capacidades para la transformación. Buenas bases. ¿Ya? Y los otros dos niveles, el tipo de indicadores están en orden a medir qué tanto estamos logrando formas distintas de proceder de las instituciones, de tomar decisiones contando con los que afectan, ¿sí? Y de reconocer las condiciones de sus destinatarios, si estamos logrando transformaciones en la cultura, es decir, eso que se va instituyendo a fuerza de tradición, en las normas, en las leyes, en las políticas públicas y en los modelos de comportamiento, en los modelos de vida social, entonces significa que estamos generando condiciones sostenibles del cambio, ¿sí? Porque el cambio tiene que ser duradero. Para que el cambio sea duradero necesita capacidades y condiciones. ¿Está claro? Bien, así se planea a partir de teoría de cambio. Entonces yo no les estoy enseñando nada nuevo, sino sumándole una teoría de cambio a la forma como históricamente hemos planeado la pastoral, ¿sí? Por eso mi idea no es aquí que usted diga que la mejor es el marco lógico, la cadena de efectos, miren como sea, en el lenguaje que sea. Lo importante es que usted tenga claro que hay una teoría de cambio que tiene que cuidar en todo lo demás, ¿sí? Eso es lo único novedoso de esto, no es más. Y que esos cambios tienen que ser medibles, y para eso los indicadores nos ayudan. ¿Ya? Bien, ¿qué hora es? La hora de la foto. Es la hora de la foto. Bien. Entonces vamos a pasar a la fotografía después de la comida, y ya después de la comida entramos a ver otras herramientas. Entonces ya después de la planeación pasamos al tema de la gestión de los recursos, otro tema